Nagarjuna. Abandono de la discusión. Objeción. Si decís que ninguna cosa tiene naturaleza propia, entonces tus palabras carecerían de naturaleza propia y no estarías en posición de negar la naturaleza propia de las cosas. Comentario. Vosotros consideráis que todas las cosas son vacías, porque sostenéis que en ningún lugar, ni en las causas, ni en las condiciones, ni en la combinación de ambas, ni en algo diferente, existe una naturaleza propia de las cosas, cualquiera que pudiera ser. Por ejemplo, el brote no está en la semilla, su verdadera causa, ni en las cosas que se consideran sus condiciones, tales como el agua, la tierra, el fuego o el aire, ni tomadas una a una, ni en su conjunto, ni en la combinación de causas y condiciones, ni tampoco es algo diferente de las causas y condiciones, debido a que en ninguna de estas cosas hay una naturaleza propia. El brote carece de naturaleza propia. Siendo carente de naturaleza propia, es vacío. Y como el brote son el resto de las cosas sin naturaleza propia, vacías. Al respecto, nosotros observamos que, si esto es así, la afirmación de que todas las cosas son vacías debe ser también vacía. ¿Por qué? Porque esa afirmación tampoco existe en su causa, o en los 4 elementos tomados colectiva o separadamente, ni en sus condiciones. Es decir, en el esfuerzo del pecho, la garganta, los labios, la lengua, las raíces de los dientes, el paladar, la nariz, la cabeza, ni en la combinación de ambas, causas y condiciones, ni por separado, ni al margen de causas y condiciones. Al no estar en ninguna de estas cosas, carece de naturaleza propia y por ello es vacía. Por tanto, ese argumento es incapaz de negar la naturaleza propia de las cosas, porque un fuego que no existe no puede quemar, un cuchillo que no existe no puede cortar, un agua que no existe no puede mojar. Igualmente, una afirmación que no existe no puede negar la naturaleza propia de las cosas. Dado todo esto, no es válida tu negación de la naturaleza propia de las cosas. Réplica. Si mi afirmación no existe en la combinación de causas y condiciones o independientemente de ellas, entonces no queda así demostrada la vacuidad de todas las cosas, puesto que carecen de naturaleza propia. Comentario. Si mi afirmación no existe en su causa, ni en los grandes elementos, colectiva o separadamente, ni en sus condiciones, ni en la lengua, los labios, la garganta, carece de naturaleza propia, y careciendo de naturaleza propia es vacía. Ahora bien, la vacuidad de mi afirmación se establece precisamente debido a su falta de naturaleza propia. Y así como es mi afirmación, son todas las cosas carentes de naturaleza propia. En estas circunstancias, tu crítica
Debido a la vacuidad de tu afirmación, no es posible establecer la vacuidad de las cosas, no se justifica. El hecho de que las cosas existan de un modo condicionado es lo que llamamos vacuidad, porque lo que existe en forma condicionada carece de naturaleza propia. Comentario. Tú no has comprendido el significado de la vacuidad de las cosas y la criticas así, diciendo: debido a que tu afirmación carece de naturaleza propia, no es válida para la negación de la naturaleza propia. Pero en el contexto presente, lo que llamamos vacuidad no es sino el existir en dependencia de todas las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas carecen de naturaleza propia. Las cosas que surgen condicionadas por otras no tienen naturaleza propia, y en ellas no puede encontrarse naturaleza propia alguna. ¿Por qué? Porque dependen de causas y condiciones. Pues si las cosas existieran con naturaleza propia, entonces existirían al margen de causas y condiciones. Pero no es así. Por tanto, se dice que carecen de naturaleza propia y debido a esa carencia de naturaleza propia se las llama vacías. Del mismo modo, se sigue que mi afirmación, habiendo surgido en dependencia de causas y condiciones, carece de naturaleza propia y, porque carece de naturaleza propia, es vacía. Mis palabras son como una carreta, una jarra o un vestido, los cuales, aunque carecen de naturaleza propia por surgir en dependencia, pueden llevar a cabo sus funciones, como transportar comida, tierra y hierba, contener miel, agua y leche, o proteger del frío, el viento y el calor. Del mismo modo, mi afirmación, aunque carente de naturaleza propia, por ser condicionada, cumple su función, la de establecer la falta de naturaleza propia de las cosas. Dicho todo esto, no es cierto aquello de que tus palabras, en cuanto que carecen de naturaleza propia y son vacías, no pueden negar la naturaleza propia de las cosas. Objeción. Ahora, si esta frase está dotada de una naturaleza propia, tu proposición anterior queda invalidada y hay una discordancia y deberías dar cuenta de ella. Comentario. Ahora, si en tu intención de evitar un defecto dices: esta sentencia está dotada de naturaleza propia, no es vacía, así la naturaleza propia de todas las cosas ha sido negada por ella. Si así es, tu afirmación anterior que decía: todas las cosas carecen de naturaleza propia, queda invalidada, pues tu afirmación está incluida en todas las cosas. Si todas son vacías, ¿por qué no lo es tu afirmación? Así surgen las 6 proposiciones contradictorias que siguen. 1. Pero, fíjate, si todas las cosas son vacías, entonces tu afirmación también es vacía, por estar incluida en todas las cosas, y con tales palabras vacías es imposible negar nada. En este caso, la negación de que todas las cosas son vacías no es válida. 2. Si, por otro lado, la negación de que todas las cosas son vacías es válida, entonces tu aserción no es vacía,
porque al ser vacía no puede haber negación mediante ella. 3. Ahora, si todas las cosas son vacías, pero tu afirmación que efectúa la negación no es vacía, entonces ¿no se incluye tu afirmación en todas las cosas? Tu proposición la contradice tu mismo ejemplo. 4. Si, por el contrario, tu aserción se incluye en todas las cosas y si todas las cosas son vacías, entonces tu afirmación es también vacía y al ser vacía no puede negar nada. 5. Asumamos por un momento que es vacía y que hay una negación por ella. En tal caso, todas las cosas, aunque vacías, serían capaces de realizar acciones, de ser eficaces, lo cual sería absurdo. 6. Si concedemos que las cosas son vacías, pero no pueden realizar acciones, y tú piensas que el ejemplo no es contradictorio, entonces la negación de la naturaleza propia de todas las cosas mediante tu afirmación vacía no es válida, pues carece de la eficacia para realizar acciones. Así, si tu afirmación existe, entonces surge la siguiente discordancia. Algunas cosas son vacías y otras no lo son. Y deberías dar una razón especial para dicha discordancia, explicando por qué unas sí y otras no. Tú, sin embargo, no has expuesto esa razón, por tanto, lo que has dicho al respecto no es válido. Réplica. Supongamos que una persona creada artificialmente debiera prevenir a otra persona artificial, o que un mago debiera prevenir a un ser creado por su propia magia. Del mismo tipo sería esta negación que tú has hecho. Comentario. Supongamos que un hombre artificial debiera prevenir a otro hombre artificial de actuar de cierta manera, o que un mago creado por un mago debiera prevenir a otro mago creado por su propia magia de actuar de cierta manera. Aquí el hombre artificial que es prevenido es vacío y el que previene también es vacío. El mago prevenido es tan vacío como el que previene. Del mismo modo, es posible mi negación de la naturaleza propia de las cosas, incluso aunque esta aserción mía sea vacía. En estas circunstancias, tu afirmación que dice: debido a la vacuidad de tu afirmación, no es posible la negación de la naturaleza intrínseca de las cosas, no es válida. De esta manera se evita también, se refuta la controversia sobre los 6 puntos a los que te refieres. De ser así, mis propias palabras tienen que ser parte de todas las cosas y no son no vacías. Del mismo modo que todas las cosas no son no vacías. Esta sentencia no está dotada de una naturaleza propia. No hay, por tanto, un abandono de posición por mi parte. No hay discordancia y por eso no hay por qué establecer una razón especial. Comentario. Esta afirmación mía, siendo originada en dependencia, no está dotada de naturaleza propia. Por tanto, como se ha dicho, es vacía. Y debido a que mi afirmación es vacía, al igual que el resto de las cosas, no hay, por tanto, discordancia.
Pues habría discordancia si yo dijera que mi afirmación no es vacía, mientras que las otras cosas lo son. Nosotros, sin embargo, no decimos eso. Y por eso, la discordancia siguiente: esta afirmación no es vacía, mientras que el resto de las cosas lo son, no existe, y por tanto no tenemos por qué establecer una razón especial para ella. En estas circunstancias, tu objeción: hay en vuestra actitud un abandono de la posición, una discordancia, y deberíais establecer una razón especial, no es válida. Objeción: si tú piensas que es como decir no digas nada, que eso tampoco es válido, replicamos: pues en este caso un sonido que es real impide la naturaleza propia de otro sonido por venir. Comentario: podrías pensar que cuando alguien dice no digas nada, esa persona produce un sonido y ese sonido impide que un sonido posterior tenga naturaleza propia. Del mismo modo, la afirmación vacía, que dice todas las cosas son vacías, impediría que las cosas tuvieran naturaleza propia. A eso replicamos que tampoco es válido. ¿Por qué? Porque aquí un sonido que es real impide la naturaleza propia de un sonido futuro, pero en tu caso no es una afirmación real la que niega la naturaleza propia de todas las cosas, pues en tu opinión la afirmación tampoco es real, es decir, no existe con naturaleza propia. Por lo que el ejemplo no digas nada no serviría aquí. Réplica: en verdad, el ejemplo que ofreces, no digas nada, no es apropiado. En él un sonido impide otro sonido. Pero el caso aquí no es exactamente el mismo. Comentario: ese ejemplo ni siquiera es nuestro. No se trata de que nuestra afirmación vacía impida la naturaleza propia de las cosas, como cuando una persona dice no hagas ruido y haciendo un ruido impide la naturaleza propia de otro ruido. ¿Por qué? Porque en este ejemplo un sonido impide otro sonido, pero el caso no es el mismo. Nosotros decimos que todas las cosas carecen de naturaleza propia y son, por tanto, vacías. ¿Por qué? Porque si algo carente de naturaleza propia impidiera a las cosas carecer de naturaleza propia, con el cese de su ser carente de naturaleza propia, quedaría probada su naturaleza propia. Comentario: el ejemplo vendría al caso si mediante una afirmación carente de naturaleza propia se impidiera que las cosas tuvieran naturaleza propia, como en el caso del sonido no hagas ruido, que impide otro sonido. Aquí, sin embargo, mediante una afirmación carente de naturaleza propia, se niega la naturaleza propia de las cosas. Si, en lugar de esto, se negara la falta de naturaleza propia de las cosas mediante una afirmación carente de naturaleza propia, las cosas estarían dotadas de naturaleza propia. Y estando dotadas de naturaleza propia, no serían vacías. Nosotros, sin embargo, declaramos que las cosas son vacías, no que no son vacías. Por tanto, tu ejemplo no viene al caso. Sería algo así
supongamos que una persona artificial advirtiera de su error, de su ilusión, a alguien que, viendo a una mujer artificial, pensara: «He ahí una mujer». Comentario. Sería como si un hombre, viendo a una mujer artificial vacía de propia naturaleza, sintiera deseos por ella, llevado de la falsa idea de que realmente fuera una mujer. Entonces el Tathagata o un discípulo suyo podría crear un hombre artificial y este último disiparía la idea equivocada de ese hombre a través del poder del Tathagata o de un discípulo del Tathagata. Del mismo modo, mi afirmación vacía, comparable al hombre artificial, nos libra de la idea de que hay una naturaleza propia en las cosas, que son vacías de naturaleza propia y comparables a la mujer artificial. Así, este ejemplo, y ningún otro, es el apropiado para establecer la vacuidad. El ejemplo que propusiste tiene una naturaleza similar a la tesis que establece, pero ese sonido tampoco tiene existencia real. Sin embargo, nosotros, al hablar, tenemos necesariamente que recurrir al lenguaje convencional. Comentario. El ejemplo es como cuando se dice «no hagas ruido», tiene la misma naturaleza que la tesis a establecer. ¿Por qué? Porque todas las cosas, siendo carentes de naturaleza propia, son semejantes. Ese sonido, estando condicionado por otros factores, no tiene, en verdad, existencia propia. Y de ahí que no tenga existencia propia tu afirmación que dice «aquí un sonido existente impide otro sonido». Pues ella está condicionada también por factores externos y sea excluida. Sin embargo, nosotros decimos que todas las cosas son vacías recurriendo a la verdad convencional, utilizando el lenguaje común y corriente, pues sin ella no sería posible la enseñanza del Dharma. Así se dice, así se enseña que el sentido último descansa en lo convencional y que sin alcanzar el sentido último no se entra en el nirvana. Así, todas las cosas son vacías como mi afirmación, y el hecho de que todas las cosas carezcan de naturaleza propia se deduce de ambas, del ejemplo y de la tesis a establecer. Objeción. Si crees que aquí se da una negación de la negación, eso es falso. Tu razonamiento es falso, dado lo que predicas en él. Comentario. Tú podrías pensar, de acuerdo a este mismo método, una negación de la negación es también imposible. Así, tu negación de la afirmación que niega la naturaleza propia de todas las cosas sería imposible. A esto replicamos que también eso es falso. ¿Por qué? Porque la objeción se aplica solo al carácter específico de tu proposición, no al de la mía. Eres tú quien dice que todas las cosas son vacías, no yo. La tesis inicial no es mía. En estas circunstancias, siendo tu afirmación una negación de la negación, no es ni posible ni válida. Réplica. Si yo tuviera alguna proposición
entonces ese defecto sería mío. Sin embargo, yo no tengo proposición y por lo tanto no se me puede achacar defecto alguno. Comentario. Si yo tuviera alguna proposición, entonces el defecto que estableciste previamente sería mío, porque afectaría el carácter específico de mi proposición. Pero yo no tengo proposición, y así nosotros creemos que, siendo todas las cosas vacías, perfectamente serenas y en reposo, ¿cómo podría haber una proposición? ¿Cómo podría algo afectar el carácter específico de una proposición? En estas circunstancias, tu acusación, que dice el defecto es solo tuyo porque afecta el carácter específico de tu proposición, no es válida. Objeción. Ahora bien, si dices que niegas las cosas tras haberlas aprendido, mediante la percepción replicamos que no podría existir esa percepción mediante la cual las cosas serían supuestamente aprehendidas. Comentario. Tú no puedes decir que niegas todas las cosas, diciendo que todas las cosas son vacías, después de haberlas aprendido mediante la percepción. ¿Por qué? Porque entonces la percepción, que es un medio de conocimiento y que está incluida en todas las cosas, sería también vacía, y la persona que aprende esas cosas sería a su vez vacía. Así, no habría tal cosa como la aprehensión a través de la percepción, uno de los medios de conocimiento, y la negación de aquello que no ha sido aprendido es una imposibilidad lógica. En estas circunstancias, tu afirmación de que todas las cosas son vacías no es válida. Quizá creas que puedes negar todas las cosas después de haberlas aprendido mediante los otros medios de conocimiento, la inferencia, el testimonio verbal y la comparación. Pero con nuestra refutación de la percepción se refutan también la inferencia, el testimonio verbal y la comparación, que lleva a una inferencia, así como los objetos que se prueban mediante la inferencia, el testimonio verbal y la comparación. Comentario. Ya refutamos los demás medios de conocimiento, la inferencia, el testimonio verbal y la comparación mediante nuestra refutación de la percepción. La percepción, como medio de conocimiento, es vacía debido a que todas las cosas lo son. Lo mismo ocurre con la inferencia, el testimonio verbal y la comparación. Los objetos que son establecidos mediante la inferencia, el testimonio verbal y la comparación son también vacíos, pues todas las cosas lo son. Así, no hay aprehensión posible de las cosas y una negación de la naturaleza propia de las cosas que no han sido aprehendidas es una imposibilidad lógica. En estas circunstancias, tu afirmación de que todas las cosas son vacías no es válida. Réplica. Si yo aprendiera algo con ayuda de la percepción y los demás medios de conocimiento, entonces afirmaría o negaría. Pero debido a que no ocurre tal cosa, no se me puede acusar de falacia. Comentario. Si yo aprendiera algo con ayuda de los 4 medios de conocimiento, percepción, inferencia, comparación y testimonio verbal, o bien mediante uno solo de ellos,
entonces yo afirmaría o negaría. Pero debido a que no aprendo objeto de ningún tipo, no afirmo ni niego nada. En estas circunstancias, tu crítica no se me aplica en absoluto, pues yo no niego las cosas después de haberlas aprendido mediante los medios de conocimiento, sino que digo que esos medios de conocimiento no existen, ni existen los objetos que puedan ellos dar a conocer. Si los objetos, sean los que sean, se prueban mediante los medios de conocimiento, explica cómo pruebas entonces los medios de conocimiento. Comentario. Si crees que semejantes objetos se prueban mediante los medios de conocimiento, del mismo modo que se miden las cosas con instrumentos de medida, preguntamos: ¿cómo probar entonces medios de conocimiento? ¿Cómo probar la percepción, la inferencia, la comparación y el testimonio verbal? Si dices que esos medios de conocimiento se prueban sin ayuda de otros medios de conocimiento, entonces tu afirmación de que todas las cosas se prueban mediante los medios de conocimiento debe descartarse. Y además, si los medios de conocimiento se probaran mediante otros medios de conocimiento, entonces nos encontraríamos ante una regresión infinita. Comentario. Si crees que los objetos se prueban mediante los medios de conocimiento y que esos medios de conocimiento se prueban mediante otros medios de conocimiento, entonces nos encontramos ante una regresión infinita. ¿Qué error implica esto? Que ni el comienzo, ni el medio, ni el final pueden probarse. Comentario. En una regresión infinita no puede probarse un comienzo. ¿Por qué? Porque esos medios de conocimiento se probarían mediante otros medios de conocimiento y de nuevo estos otros mediante otros y así sucesivamente. Por tanto, no hay comienzo y sin comienzo, ¿cómo podría haber medio o final? Consecuentemente, la afirmación de que los medios de conocimiento se prueban a través de otros medios de conocimiento no es válida. Ahora, si crees que esos medios de conocimiento se prueban sin ayuda de otros medios de conocimiento, entonces abandonas tu postura y deberías dar una razón para esa incoherencia. Comentario. Ahora, si crees que los medios de conocimiento se prueban sin el apoyo de otros medios de conocimiento y sin embargo los objetos se prueban mediante ellos, entonces tu idea de que los objetos se prueban mediante los medios de conocimiento queda descartada. Además, hay una incoherencia. Algunos objetos se prueban mediante los medios de conocimiento y otros no. Deberías explicar este hecho, así ese supuesto tampoco es válido. Si a esto se replicara que los medios de conocimiento se establecen tanto a sí mismos como al resto de las otras cosas, como cuando se dice que el fuego se ilumina a sí mismo y a las otras cosas, entonces ese ejemplo no sería adecuado, pues el fuego no se ilumina a sí mismo, dado que no es lo mismo no ver el fuego que no ver una jarra en la oscuridad. Comentario. Tu afirmación de que los medios de conocimiento se prueban tanto a sí mismos como al resto de las cosas, que son como el fuego que se ilumina tanto a sí mismo como al resto de las cosas, es defectuosa,
pues el fuego no se ilumina a sí mismo. Una jarra no iluminada por fuego no se percibe en la oscuridad. Entonces, al iluminarse con fuego, se percibe. Si de la misma manera el fuego, no estando iluminado, existiera primero en la oscuridad y entonces fuera iluminado, sería posible decir, se ilumina a sí mismo. Este, sin embargo, no es el caso. Por tanto, esa suposición tampoco es válida. Si el fuego se iluminara tanto a sí mismo como al resto de las cosas, como dices, entonces el fuego se quemaría a sí mismo. Comentario. Si dices que el fuego se ilumina a sí mismo, como al resto de las cosas, entonces el fuego se quemaría a sí mismo al tiempo que quema las demás cosas. Sin embargo, este no es el caso. En estas circunstancias, tu ejemplo, según el cual los medios de conocimiento son como el fuego, que se ilumina a sí mismo como al resto de las cosas, no es válido. Si, como dices, el fuego se iluminara tanto a sí mismo como a las demás cosas, entonces la oscuridad se escondería a sí misma y al resto de las cosas. Comentario. Si tu opinión es que el fuego se ilumina tanto a sí mismo como a las demás cosas, entonces su opuesto, la oscuridad, también lo haría, ocultaría las otras cosas y a sí misma. Esto, sin embargo, no ocurre. En estas circunstancias, tu afirmación de que el fuego se ilumina tanto a sí mismo como a las demás cosas no es válida. No existe oscuridad ni en el fuego ni en ningún otro lugar en el que haya fuego. ¿Cómo podría entonces iluminar el fuego si la iluminación es la disipación de la oscuridad? Comentario. Donde hay fuego no hay oscuridad, ni hay oscuridad alguna donde hay fuego. Se supone que la iluminación es la disipación de la oscuridad, pero en el fuego o en los lugares donde hay fuego no hay oscuridad que disipar. ¿Cuál será entonces esa oscuridad disipada por el fuego? ¿Y en virtud de qué disipación se iluminaría el fuego tanto a sí mismo como a las demás cosas? Se podría objetar que el fuego disipa la oscuridad en el mismo momento en el que se prende, y que si no hay oscuridad ni en el fuego ni donde hay fuego, es porque en el mismo proceso de su originación el fuego ilumina tanto a sí mismo como a las demás cosas. Pero sería erróneo suponer que el fuego ilumina en el mismísimo momento de su originación, pues en el instante mismo de prenderlo, el fuego no entra en contacto con la oscuridad. Si supones que el fuego puede disipar la oscuridad incluso sin entrar en contacto con ella, entonces este fuego de aquí destruiría la oscuridad de todos los mundos. Comentario. Si crees que el fuego podría disipar la oscuridad sin entrar en contacto con ella, el fuego encendido aquí y ahora disiparía la oscuridad de todos los mundos sin entrar en contacto con ellos, pues el contacto de fuego y oscuridad no sería la causa necesaria para la iluminación. Pero ese no es el caso. Así, tu idea de que el fuego puede disipar la oscuridad sin entrar en contacto con ella no es aceptable. Si los medios de conocimiento se probaran a sí mismos, entonces los medios de conocimiento se probarían independientemente de los objetos a conocer, pues al probarse a sí mismos no requieren otra cosa. Comentario.
Si los medios de conocimiento fueran establecidos por sí mismos, sin necesidad de los objetos a conocer, ¿qué defecto resultaría entonces? Que los medios de conocimiento, que se prueban a sí mismos sin relación con los objetos, dejan de ser medios de conocimiento, y sería absurdo referirnos a ellos como tales, pues no serían medios de conocimiento de nada. Comentario. Si los medios de conocimiento se establecen independientemente de los objetos, esos medios de conocimiento no servirían para conocer nada y habría entonces una incoherencia, pues los medios de conocimiento deben ser medios para conocer algo. Si no lo son, entonces no son medios de conocimiento de nada y por tanto no merecerían ese nombre. Por otro lado, si los medios de conocimiento se probaran en relación con los objetos, estaríamos confundiendo los medios de conocimiento con los objetos, y lo que debería haber sido ya probado, los medios de conocimiento, se prueba mediante lo que no ha sido probado, los objetos. Comentario. Si se creyera que los objetos prueban los medios de conocimiento, entonces los medios de conocimiento, que deberían haber sido ya probados, se probarían de nuevo. ¿Por qué? Porque un objeto que no está probado no requiere nada más. Por ejemplo, Devadatta, que no está todavía probado, no requiere ninguna otra cosa. Pero no es admisible que algo ya probado sea probado de nuevo. Uno no puede hacer algo que está ya hecho. Si los medios de conocimiento se prueban mediante su relación con los objetos, entonces los objetos se probarían mediante los medios de conocimiento. Comentario. Si los medios de conocimiento se prueban mediante los objetos, entonces los objetos no serían probados mediante los medios de conocimiento. ¿Por qué? Porque el objeto a probar no lo establece el instrumento mediante el cual se prueba. Sin embargo, se dice que los medios de conocimiento son los instrumentos por medio de los cuales se prueban los objetos. Y si los objetos se probaran sin mediación de los medios de conocimiento, sería inútil recurrir a los medios de conocimiento para probar los objetos. ¿Qué propósito tendrían los medios de conocimiento si los objetos ya han sido probados? Comentario. Si la existencia de los objetos ya está probada, ¿de qué servirían los medios de conocimiento si los objetos no tienen necesidad de ser probados? Además, si tú pruebas los medios de conocimiento mediante los objetos, entonces estás intercambiando sus funciones. Comentario. Si para evitar el defecto señalado tratas de probar los medios de conocimiento mediante los objetos, estás confundiendo sus funciones y considerando medio de conocimiento lo que es objeto y objeto lo que es medio de conocimiento. Los pramana se convertirían en prameya, pues son probados por otro medio, y los prameya se convertirían en pramana, pues serían los encargados de probar. Ahora, si crees que los medios de conocimiento se prueban mediante los objetos y los objetos se prueban mediante los medios de conocimiento, entonces la reciprocidad de las pruebas no prueba en realidad nada. Comentario.
Si se piensa que probando los pramana se prueban los prameya y que probando los prameya se prueban los pramana, entonces ninguno queda probado, ni los prameya ni los pramana. ¿Por qué? Porque si la prueba de la existencia de los objetos se debe a los medios de conocimiento, y si estos medios de conocimiento se probaran mediante los mismos objetos, ¿cómo podrían los medios de conocimiento probar los objetos? Comentario. Porque si los prameya deben probarse mediante los pramana y los pramana deben probarse mediante los prameya, nos encontraríamos con que los prameya no estarían probados, por lo tanto los pramana tampoco. ¿Cómo los pramana probarían entonces los prameya? Y si la prueba de la existencia de los medios de conocimiento se debe a los objetos, y si esos objetos tienen que probarse mediante los medios de conocimiento, ¿cómo podrían los objetos probar los medios de conocimiento? Comentario. Si dices que los objetos tienen que probarse mediante los medios de conocimiento y que los medios de conocimiento tienen que probarse mediante los objetos, caerías en un argumento circular y nos encontraríamos con el problema de que ninguno queda probado. ¿Cómo probarían entonces los prameya a los pramana? Sabiendo que se llama pramana a los medios de conocimiento y prameya a los objetos. Si el Hijo crea al Padre y el Padre crea al Hijo, dime, ¿cuál de ellos produce al otro? Comentario. Supongamos que alguien dijera, el Hijo es creado por el Padre, pero ese Padre es Padre precisamente por obra del Hijo. Sin Hijo no hay Padre, sin Padre no hay Hijo. ¿Quién produce a quién? Del mismo modo, tú dices que los objetos se prueban mediante los medios de conocimiento y que los medios de conocimiento se prueban mediante los objetos. Entonces, ¿quién prueba a quién? Dime, ¿cuál de ellos es el Padre y cuál el Hijo? Ciertamente, ambos tienen las características de un Padre y de un Hijo. Tenemos entonces una duda. Comentario. Del Padre y del Hijo mencionados antes, ¿cuál de ellos es el Hijo y cuál el Padre? Ambos son creadores, llevando la marca del Padre, y ambos son creados, llevando la marca del Hijo. Tenemos entonces una duda. ¿Cuál sería el Padre y cuál sería el Hijo? Y del mismo modo, ¿cuáles serían los medios de conocimiento, pramana, y cuáles los objetos, prameya? Pues ambos, en cuanto que prueban, son medios de conocimiento y en cuanto que son probados, son objetos. ¿Cuál es cuál? Conclusión. Los medios de conocimiento no se prueban ni por sí mismos ni por otro, ni recurriendo a otros medios de conocimiento, ni en su relación con los objetos, ni de forma accidental. Comentario. La percepción no se prueba por sí misma. La inferencia no se prueba por sí misma. La comparación no se prueba por sí misma. Y el testimonio verbal no se prueba por sí mismo. Ninguno de ellos se prueba por otro. Es decir, la percepción no se prueba por la inferencia, la comparación o el testimonio. La inferencia no se prueba por la percepción, la comparación o el testimonio. La comparación no se prueba por la percepción, la inferencia o el testimonio. Y el testimonio no se prueba por la percepción, la inferencia
o la comparación. Ni tampoco la percepción, la inferencia, la comparación y el testimonio se prueban mediante otra percepción, otra inferencia, otra comparación y otro testimonio, respectivamente. Ni los medios de conocimiento se prueban mediante los objetos, ya sea colectiva o separadamente. Ni se prueban accidentalmente ni mediante una combinación de las causas mencionadas anteriormente, cualquiera que sea su número, 20, 30, 40 o 26. En estas circunstancias, tu creencia en que el conocimiento de las cosas se realiza mediante los medios de conocimiento y tu creencia en que existen cosas a conocer, así como medios de conocimiento mediante los cuales las conocemos, no se sostiene. Objeción. La gente suele pensar, cuando habla de las cosas, que las cosas buenas tienen una buena naturaleza propia, haciendo la misma distinción para el resto de las cosas malas, etc. Comentario. Entre las cosas buenas encontramos los siguientes. 119. Kusala Dharma, que son Vijnana, Vedana, Samya, Cetana, Esparsa, Manasikara, Chanda, Adimoksha, Virya, Smriti, Samadhi, Prajna, Upeksha, Prayoga, Samprayoga, Prakti, Ajaksaya, Apratiga, Rati, Vyambasaya, Autsukya, Utsaha, Abhigata, Vasita, Pratigata, Avipratisara, Parigraha, Aparigraha, Dirti, Adyambasaya, Anautsukya, Atnutsaha, Prarhana, Pranidhi, Mada, Visayanan, Viprayoga, Anarjanikata, Upada, Sita, Anityata, Samambhagama, Hara, Paritapa, Arati, Vitarka, Priti, Prasada, Preman, Pratikula, Prada, Sinagraha, Vaisaradhya, Gaurava, Sitrikara, Baki, Abaki, Surdusa, Adara, Anadara, Prasdi, Hasa, Bak, Vispandana, Sida, Aprasada, Aprasdi, Vyabhakarata, Daksya, Sauratya, Vipratisara, Soka, Upa Yatsa Yatsa, Apra Daksinagraha, Samsaya, Samvaranam, Parisudhi, Adyakmatsam, Prasada, Viruta, Shada, Ri, Arhava, Avanchana, Upasama, Akapala, Apramada, Mardava, Pratisankyana, Nirvaira, Nisparidaha, Armada, Alohva, Adosa, Amoja, Sarvanyata, Apratin, Sarga, Vivapa, Apatrapya, Aparichadana, Manana, Karunya, Maitri, Adinata, Arana, Anupanaha, Anircha, Cetaso, Paryadana, Samti, Asaurtya, Paribogambaya, Punya, Asam, Nisamapati, Nairya, Nikata, Asarvanyata, Asam, Tadarma. Y ciertas cosas, aquellas que llevan a la emancipación, tienen una naturaleza propia liberadora. Igualmente, hay otras cosas que no llevan a la liberación,
cosas que han sido mencionadas en relación con el estado de las cosas. Comentario. Dado que esta lista muestra que las cosas pueden tener una naturaleza propia bien diferente, tu afirmación de que las cosas carecen de naturaleza propia y son por tanto vacías no se sostiene. Réplica. Si la gente que conoce las cosas dice que las cosas buenas tienen una buena naturaleza propia, eso requerirá una explicación detallada según la ciencia de la doctrina. Comentario. Si decís que la gente que sabe cómo son las cosas piensa que las cosas buenas tienen una buena naturaleza propia, tenéis que explicar en detalle las razones por las que ésta es una esencia buena. Aquellos son los dharmas buenos, esta es la conciencia buena y aquella es la esencia de la conciencia buena. Nosotros no lo vemos así, por tanto, no consideramos que la esencia de cada dharma debe explicarse por separado. Si la buena naturaleza propia se origina condicionada por ciertos factores, entonces las cosas buenas deben su propia naturaleza a algo que está fuera de ellas, a algo extrínseco. ¿Cómo podrían tener entonces una naturaleza intrínseca? Comentario. Si la naturaleza propia surge dependiendo de causas y condiciones, ¿cómo podrían las cosas buenas tener naturaleza intrínseca si nacen de algo extrínseco a ellas? Lo mismo es cierto para las cosas malas y para el resto de las cosas. Consecuentemente, tu creencia en que la buena naturaleza propia de las cosas buenas ha sido explicada, así como la mala naturaleza propia de las cosas perjudiciales, no se sostiene. Ahora, si consideras que la naturaleza propia de las cosas buenas se origina sin depender de nada, entonces no sería posible la práctica de la vida religiosa. Comentario. Ahora, si piensas que la buena naturaleza propia de las cosas buenas se origina sin depender de nada y que lo mismo ocurre con las cosas malas o con las neutrales, entonces no sería posible la práctica religiosa. ¿Por qué? Porque si esto es así, se rechaza la condicionalidad y dependencia y, rechazándola, se rechaza la visión de esa dependencia. Pues si no existiera, no sería posible su contemplación. Si no hubiera visión de esa condicionalidad, no habría visión del Dharma. Pues el bienaventurado ha dicho: «Oh monjes, aquel que ve cómo las cosas se apoyan unas en otras, ve el Dharma». Y si no se viera el Dharma, no habría práctica religiosa alguna. Rechazando la condicionalidad y la dependencia, se rechaza la originación del dolor, pues esa dependencia da cuenta del origen del dolor. Y rechazando el origen del dolor, se rechaza el dolor mismo, pues sin su origen no habría dolor. Si se rechaza el dolor y su origen, entonces se rechaza también su posible cese. Pues sin la originación del dolor, ¿cómo abandonar las condiciones que lo crean? Y si se rechaza el cese del dolor, se rechaza el camino y entonces las 4 nobles verdades no existirían. Sin ellas no existirían los frutos de la vida religiosa, pues es la visión de esas verdades la que permite obtener esos frutos. Y la vida monástica no serviría de nada y no tendría sentido la práctica religiosa. No habría ni mérito, dharma, ni demérito, adharma, ni convenciones mundanas.
todo lo que tiene naturaleza propia es permanente y dada su permanencia carece de causa, no ha sido causado, con lo cual no puede producir nada. Comentario. Si esto fuera así, entonces, ¿a qué error llevaría la negación de la dependencia y la condicionalidad? ¿A que no hay dharma ni adharma, ni convención mundana? ¿Por qué? Porque todo esto, la convención mundana, etc., surge en dependencia de otras cosas, y si no hubiera un surgir en dependencia, ¿de dónde vendría todo esto? Además, lo que tiene naturaleza propia, lo que no surge en dependencia, es permanente. ¿Por qué? Porque todo lo que no tiene causas es permanente. Se seguiría de ello que no habría vida espiritual, y entonces te estarías contradiciendo. ¿Por qué? Porque el bienaventurado ha enseñado que todas las cosas condicionadas son impermanentes, y si las cosas tuvieran una naturaleza propia, serían permanentes. Y el mismo defecto existiría también para las cosas malas, para las cosas neutras y para aquellas cosas que llevan a la emancipación. Así, tú crees que es incondicionado lo que en realidad es condicionado y dependiente. Comentario. Y lo dicho en relación con las cosas buenas se aplica también a las cosas malas, a las neutrales y a las cosas que conducen a la liberación. Así, todas las cosas condicionadas se convierten para ti en incondicionadas. ¿Por qué? Porque no habiendo causa, no hay originación, ni duración, ni cese. Y sin estos, todo lo que es condicionado se convierte en incondicionado, por la ausencia de las tres características de lo condicionado: surgir, durar y perecer. En esas circunstancias, tu afirmación de que las cosas son no vacías, porque lo bueno y las otras cosas tienen una naturaleza propia, no se sostiene. Objeción. Si las cosas no tuvieran naturaleza propia, la palabra ausencia de naturaleza propia no existiría, pues no hay palabra que no tenga un referente. Comentario. Aunque todas las cosas carecieran de naturaleza propia, habría, no obstante, una ausencia de naturaleza propia. Pero, entonces, incluso la palabra compuesta ausencia de naturaleza propia no existiría. ¿Por qué? Porque no hay palabra que no tenga un objeto que nombrar. Puesto que existe la palabra, tendrá que haber una naturaleza propia en las cosas y éstas no serán vacías. Por tanto, tu afirmación de que todas las cosas carecen de naturaleza propia y son por tanto vacías no es válida. Réplica. Aquellos que sostienen que las palabras existen con una naturaleza propia son los que deberían responderte, pero nosotros no lo creemos así. Comentario. El que dice que las palabras existen con naturaleza propia responderá que hay una naturaleza propia. Tu argumento es que esa naturaleza propia, que se designa mediante un nombre existente, debe ser por esa razón existente, pues una naturaleza propia que no existe no puede tener un nombre que sí existe. Nosotros no pensamos que deba haber una palabra con naturaleza propia que designe a lo que no la tiene. Al contrario, nosotros afirmamos que dado que las cosas no tienen naturaleza propia, las palabras que las designan tampoco la tendrán. Por esta razón son vacías y, siendo vacías, inexistentes. En estas circunstancias,
tu objeción según la cual, dada la existencia de la palabra, existe la naturaleza propia, no nos concierne. ¿Designa la palabra inexistente algo que existe o designa algo que no existe? Ya sea esta palabra el término para lo existente o para lo inexistente, tu postura no se sostiene. Comentario. La palabra inexistente designa algo existente o inexistente. Sea lo uno o lo otro, en ambos casos, tu proposición es abandonada. En primer lugar, porque si la cosa nombrada existe, la proposición es abandonada, falsa, pues la misma cosa no puede ser a la vez existente e inexistente. Pero por otro lado, si dices que la cosa nombrada no existe, se te podría replicar que lo que no existe no tiene nombre. Así, tu postura de que las palabras tienen naturaleza propia no se sostiene. Si tú dices que la cosa nombrada es inexistente, entonces responderemos que eso inexistente no tiene nombre. Así abandonas tu proposición que sostiene que el nombre tiene una naturaleza propia. Nosotros ya probamos la vacuidad de todas las cosas, por tanto, tu crítica se convierte en algo que no es una proposición. Comentario. Nosotros ya demostramos en detalle la vacuidad de todas las cosas, incluidas las palabras, nama, los nombres. Ahora tú, dando por sentada la ausencia de vacuidad, vuelves sobre la cuestión afirmando que, si las cosas no tienen naturaleza propia, entonces incluso el nombre compuesto, ausencia de naturaleza propia, no existiría. Tu crítica no es válida porque nosotros no consideramos que las palabras existan con naturaleza propia. Objeción. Ahora tú podrías afirmar que existe una naturaleza propia, pero que no pertenece a las cosas, dharmas. Habría entonces una naturaleza propia al margen, vina, de las cosas, dharma, y deberías explicar a quién pertenecería esa naturaleza propia. Comentario. Ahora tú podrías pensar, supongamos que no hay nombre sin objeto. Hay una naturaleza propia, pero ésta no pertenece a las cosas. Así, la vacuidad de las cosas, debido a su falta de naturaleza propia, sería establecida, y la palabra no se quedaría sin un objeto que nombrar. A esto contestamos que deberías explicar cuál es ese objeto separado de las cosas al cual pertenece ahora esa naturaleza propia, pero no lo has explicado. Por eso, tu afirmación, según la cual existe una naturaleza propia que no pertenece a las cosas, queda descartada. Réplica. Esa suposición que nos adjudicas, según la cual aceptaríamos la existencia de una naturaleza propia, aunque ésta no estuviera en las cosas, no nos pertenece. Comentario. Nosotros no negamos en verdad la naturaleza propia de las cosas, ni afirmamos la naturaleza propia de un cierto objeto aparte de las cosas. Ahora, siendo esto así, tu crítica, que dice, si las cosas carecen de naturaleza propia, deberías explicar a qué otro objeto, aparte de las cosas, pertenece esa naturaleza propia, no nos concierne.